¿Y si el psicoanálisis hubiera comenzado intentando explicar la mente como si fuera una máquina formada por neuronas y cantidades de energía? ¿Sabías que antes de formular el inconsciente, tal y como hoy lo conocemos, Freud quiso construir una teoría completamente científica del funcionamiento mental? Si te apasiona la mente humana, suscríbete a Claves del Psicoanálisis y aprende con nosotros. Hoy vamos a hablar de una de las obras menos conocidas de Freud, pero también una de las más fascinantes, Proyecto de Psicología. Aunque este manuscrito fue escrito en 1895, Freud nunca llegó a publicarlo. Permaneció inédito durante más de 50 años y vio la luz por primera vez en 1950, después de su muerte. En la edición española de Amororto Editores aparece con el título Proyecto de Psicología, 1950-1895. Este texto resulta especialmente interesante porque nos permite observar cómo pensaba Freud antes de crear el psicoanálisis tal y como hoy lo conocemos. ¿Por qué escribió Freud este manuscrito? En 1895, Freud seguía muy influido por la neurología. Su intención era extraordinariamente ambiciosa. Quería explicar todos los fenómenos psicológicos utilizando únicamente principios biológicos. Su objetivo era, como él mismo escribe al comienzo del manuscrito, brindar una psicología que sea ciencia natural. Es decir, pretendía explicar los pensamientos, los recuerdos, las emociones y los síntomas mediante el funcionamiento de las neuronas. Con el paso de los años, abandonaría este proyecto porque comprendió que el lenguaje, los deseos y los conflictos inconscientes no podían reducirse únicamente a mecanismos neuronales. Sin embargo, muchas de las ideas que aparecen aquí sobrevivirán y terminarán convirtiéndose en los pilares del psicoanálisis. ¿Cuál es la idea central del proyecto? Freud parte de una pregunta muy sencilla. ¿Qué intenta hacer continuamente el sistema nervioso? Su respuesta es sorprendente. El sistema nervioso intenta eliminar la excitación. Para describir esa excitación, Freud utiliza la letra Q, cantidad. La cantidad, Q, representa la energía que circula por el aparato nervioso. No debemos imaginarla como una sustancia concreta. Es un modelo teórico que Freud utiliza para explicar el movimiento de la energía psíquica. Cuanta más cantidad, Q, acumula el sistema, mayor es la tensión. Y cuanto más consigue descargarla, mayor sensación de equilibrio experimenta el organismo. A esta idea, Freud la denomina principio de inercia neuronal. En otras palabras, las neuronas intentan librarse continuamente del exceso de excitación. Pensemos en algo muy cotidiano. Cuando tenemos mucha sed, aparece una tensión. Mientras no bebemos agua, esa tensión aumenta. Al beber, la excitación disminuye y sentimos alivio. Para Freud, este mecanismo constituye el funcionamiento más elemental del aparato psíquico. Los tres sistemas de neuronas. Para explicar cómo trabaja la mente, Freud imagina tres tipos distintos de neuronas. No son descubrimientos anatómicos, son modelos teóricos. El primero recibe el nombre de Pi, sistema de neuronas Pi o neuronas de percepción. Estas neuronas reciben continuamente los estímulos procedentes del mundo exterior. Su característica principal es que dejan pasar la excitación sin conservar huellas duraderas. Gracias a ello, podemos seguir percibiendo nuevos estímulos constantemente. Si cada percepción permaneciera fija, pronto dejaríamos de poder percibir el mundo. El segundo sistema es Psi, sistema de neuronas Psi o neuronas de memoria. Aquí aparece una de las intuiciones más brillantes de Freud. Este segundo sistema sí conservan modificaciones
producidas por las experiencias. Esas modificaciones constituyen las primeras huellas mnémicas. En otras palabras, aquí nace la memoria. Cada experiencia deja un camino más o menos facilitado para que la energía vuelva a circular por él. Freud llama a este fenómeno facilitación. Cuanto más se repite un recorrido, más fácil resulta volver a recorrerlo. Esta idea anticipa, muchos años antes, el concepto psicoanalítico de repetición. Finalmente, encontramos omega, sistema de neuronas omega o sistema de percepción conciencia. Estas neuronas permiten que determinados procesos lleguen a hacerse conscientes. Freud reconoce que conoce muy poco sobre este sistema. Sin embargo, supone que está relacionado con la percepción consciente de nuestras experiencias. Aquí aparece una diferencia muy importante. No todo lo que ocurre en el aparato psíquico llega a la conciencia. La mayor parte permanece funcionando fuera de ella. Esta intuición terminará convirtiéndose en la teoría del inconsciente, la vivencia de satisfacción. Llegamos ahora a uno de los conceptos más importantes de todo el manuscrito. Freud se pregunta cómo aprende un bebé a desear. Imaginemos a un recién nacido. Tiene hambre. Su organismo acumula energía, una gran cantidad, Q. Él no sabe cómo eliminar esa tensión y llora. Entonces aparece la madre, o quien lo cuida, y lo alimenta. La tensión desaparece. Esta experiencia recibe el nombre de vivencia de satisfacción. ¿Por qué es tan importante? Porque el aparato psíquico registra todos los elementos presentes en ese momento. La sensación corporal, la imagen de quien alimenta, la disminución de la tensión. Todo queda asociado. Más adelante, cuando vuelva a aparecer el hambre, el aparato intentará recuperar esa misma experiencia. Aquí nace algo completamente nuevo: el deseo. El deseo surge porque el aparato intenta reencontrar una satisfacción anterior. Esta idea será una de las bases de toda la obra posterior de Freud, y también será retomada por Lacan décadas después. La vivencia de dolor. Freud explica que el aprendizaje no solo se produce mediante experiencias agradables, también aprendemos gracias al dolor. Cuando una situación provoca una enorme acumulación de cantidad Q, imposible de descargar, queda registrada como una vivencia de dolor. A partir de entonces, el aparato intentará evitar todo aquello que recuerde esa experiencia. Así empiezan a construirse muchas respuestas defensivas. Freud está mostrando que la memoria no conserva únicamente hechos, también conserva las huellas afectivas asociadas a esos hechos. El nacimiento del yo. Otro de los grandes aportes del proyecto es la aparición del yo, Ich. Freud observa que el aparato psíquico no puede responder automáticamente a todos los estímulos. Necesita una instancia que organice el funcionamiento general. Ese papel corresponde al yo. Su función consiste en impedir descargas impulsivas y coordinar la actividad del aparato psíquico. Gracias al yo, podemos aplazar una satisfacción inmediata cuando las circunstancias lo requieren. Por ejemplo, si tenemos hambre durante una reunión, no comenzamos a comer cualquier cosa que encontremos, esperamos. El yo regula la conducta teniendo en cuenta la realidad. Esta idea anticipa el desarrollo posterior del principio de realidad. Proceso primario y proceso secundario. Freud distingue dos formas de funcionamiento mental. El proceso primario busca descargar la tensión de la manera más rápida posible. No distingue entre imaginación y realidad. Su única finalidad
es reducir la excitación. En cambio, el proceso secundario introduce reflexión, espera y planificación. Antes de actuar, evalúa las consecuencias. Podemos verlo con un ejemplo muy sencillo. Un niño pequeño tiene sed e imagina inmediatamente el vaso de agua. Durante unos instantes, esa imagen parece suficiente. Pero un adulto sabe que imaginar el agua no elimina la sed. Debe levantarse, ir a la cocina y beber. El proceso secundario sustituye la satisfacción imaginaria por una acción adaptada a la realidad. ¿Por qué Freud abandonó este proyecto? A medida que avanzaba en sus investigaciones clínicas, Freud comprendió que muchos fenómenos psíquicos no podían explicarse únicamente mediante conexiones neuronales. Los sueños, los síntomas histéricos, los lapsus o los actos fallidos obedecían a leyes relacionadas con el significado, el conflicto y el deseo inconsciente. Por ello, dejó de construir un modelo estrictamente neurológico y comenzó a desarrollar una psicología dinámica basada en el inconsciente. Sin embargo, sería un error pensar que el proyecto de psicología fue un fracaso. Al contrario, aquí nacen ideas tan importantes como la memoria, el deseo, la satisfacción, el yo, los procesos primario y secundario y el concepto de aparato psíquico. Muchas de ellas seguirán presentes durante toda la obra de Freud y servirán de base para el desarrollo posterior del psicoanálisis. El proyecto de psicología nos muestra a un Freud en plena búsqueda. Aunque abandonó su intento de explicar la mente únicamente desde la neurología, muchas de las intuiciones que formuló en este manuscrito se convertirían en los pilares del psicoanálisis. Comprender esta obra es comprender el origen mismo del pensamiento freudiano. Si te ha gustado este contenido, guárdalo, compártelo, suscríbete y no te pierdas el siguiente video. Porque el saber sobre uno mismo se construye paso a paso.